Hola amigos. En Occidente nos han metido siempre tantas mentiras sobre el comunismo y sobre Rusia, que al final, al colectivizarse tanto las mentiras, han terminado creyéndoselas los mismos que nos las metían. Y ahora que Rusia con su operación en Ucrania, está dejando a todos los líderes de la OTAN con el culo al aire, y no tienen ni idea de la que se les viene encima. Un ejemplo es la República Democrática Popular de Corea del Norte, de la que luego hablaremos. Pero antes vamos a comentar unas declaraciones de Scott Ritter sobre la entrevista que Tucker Carlson le hizo a Putin, y que se hará pública hoy mismo a las 21:30 hora española. Scott Ritter, ex oficial de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, habló sobre la entrevista del presidente ruso con el periodista estadounidense Tucker Carlson. Según Ritter, esta publicación tendrá el efecto de la explosión de una bomba. El ejemplo de Julian Assange muestra que el periodismo que resalta temas incómodos en la política estadounidense, puede tener consecuencias fatales. No estoy diciendo que esto le pase a Tucker, creo que Tucker regresará a los Estados Unidos sin ni siquiera lo tocarán, creo que su entrevista será una bomba, revelará la verdad sobre todo, dijo Scott Ritter. Añadió que la propaganda occidental percibió los discursos públicos anteriores de Vladimir Putin según el principio de no los vi, pero los condenó. Sin embargo, esta vez no será así. Todos los que están atacando a Tucker Carlson en este momento son simplemente gatitos tímidos. Estas personas no tienen idea de lo que defienden, tienen miedo de la verdad te da libertad, destacó Ritter. Recordó que Vladimir Putin lleva años dirigiéndose a audiencias occidentales, pero hasta ahora Estados Unidos y la Unión Europea han preferido no mirar lo que dice el presidente ruso, ni leer lo que escribe, calificándolo de propaganda. Pero ahora Tucker Carlson va a echar por tierra ese argumento, porque irá a la red X y todo el mundo podrá verlo, y nadie puede ignorar esto, añadió Ritter. Según el ex oficial de inteligencia, las consecuencias de la entrevista de Vladimir Putin para Occidente serán muy graves. Cientos de millones de personas, y decenas de millones de estadounidenses lo verán, y harán preguntas a los políticos de sus países que no podrán ignorar. Como podemos observar, esta entrevista puede ser la bomba en Occidente. Tienen tal acojoneo los políticos de la OTAN, que creo que no van a saber dónde meterse. No tengo ni idea de lo que dirá Putin en esa entrevista, que no haya dicho ya. Pero sí que va a despertar a mucha gente del famoso sueño americano en el que todavía están sumidos. Como aperitivo ya tenemos dos reacciones importantes, y eso que todavía no se conoce la entrevista, una de la Casa Blanca, donde se aprecia por lo que dice el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Kirby, que el intelecto brilla por su ausencia, y considera innecesario entrevistar al presidente ruso, Vladimir Putin, según declaró en rueda de prensa este miércoles. Una vez preguntado acerca de la entrevista que el mandatario ruso le concedió esta semana al periodista estadounidense Tucker Carlson, Kirby afirmó que no ve la necesidad de entrevistarlo. No creo que necesitemos otra entrevista con Putin para entender su brutalidad, aseguró, al tachar de ridículas las razones por las que el mandatario ruso le dio inicio a la operación militar en Ucrania. En este sentido, cabe recordar que Putin había destacado en numerosas ocasiones que el operativo fue lanzado en respuesta a las amenazas inaceptables que representaba el acercamiento de la infraestructura militar de la OTAN a las fronteras rusas, y la falta de voluntad por parte de la alianza para resolver el asunto por vía diplomática. La otra todavía es más interesante, viene de China y va directamente al mentón de Donald Trump, que le han metido una buena hostia, Xi Jinping y Putin, y se tendrá que meter la prepotencia estadounidense por donde le quepa. Os acordaréis que el otro día, Trump en una de las condiciones que le ponía a Putin, para que Estados Unidos, dueño y señor de todos los reinos, le concediese generosamente a Rusia los famosos territorios de Ucrania a la izquierda del Dnieper, a condición de que Rusia dejase de ser tan amigo de China. Pues bien, Putin y Xi ya le han contestado y reafirman el alto nivel sin precedentes de las relaciones ruso-chinas. Los mandatarios subrayaron que la estrecha cooperación entre ambos países es un importante factor estabilizador en los asuntos mundiales. El presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping,
durante la cual los líderes resumieron los resultados del desarrollo de la cooperación entre ambos países en diversos ámbitos. Y reafirmaron el alto nivel sin precedentes de las relaciones ruso-chinas. De acuerdo con un comunicado publicado por el Kremlin, Putin felicitó a Xi y al amistoso pueblo de China con motivo del Año Nuevo Chino, conocido popularmente como Fiesta de la Primavera, que este año se celebrará el 10 de febrero. Ahora vamos con la República Democrática Popular de Corea del Norte, a la que Occidente la tiene bloqueada comercialmente, y que ha sido considerada por Occidente como un país muy atrasado, pues resulta que Corea del Norte sigue sorprendiendo con sus logros y habilidades en tecnologías avanzadas. Pues según Reuters, las Naciones Unidas han comenzado a investigar unos 60 ciberataques, que presuntamente ha sido obra de la República Democrática Popular de Corea del Norte, en los que Pyongyang obtuvo $3.000 millones. Según la agencia, los ataques se produjeron durante 5 años, entre 2017 y 2023, y le reportaron a Pyongyang $3.000 millones, que se gastaron en el desarrollo del programa nuclear norcoreano. Según los informes, los ciberataques estaban relacionados con las criptomonedas. Esto se supo por el informe de los observadores de sanciones de las Naciones Unidas, que informan al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2 veces al año. El panel está investigando 58 presuntos ciberataques de Corea del Norte a empresas relacionadas con criptomonedas entre 2017 y 2023, por un total de aproximadamente $3.000 millones, dice el informe, según Reuters. Según los observadores de las Naciones Unidas, los piratas informáticos norcoreanos trabajan para la Oficina General de Inteligencia de la República Democrática Popular de Corea del Norte, continúan operando y su principal objetivo son las empresas de defensa y otras áreas importantes. Se espera que el informe de las Naciones Unidas se publique antes de fin de mes. Recordemos que en el verano de 2023, The Wall Street Journal escribió acerca de $3.000 millones que Corea del Norte recibió a través de sus piratas informáticos como resultado de ciberataques. Al mismo tiempo, es evidente que las Naciones Unidas no tienen prisa por investigar los ciberataques de Estados Unidos y sus satélites contra otros países. Porque como dice el dicho, el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, y a lo mejor, esas cifras que atribuyen a la República Democrática Popular de Corea del Norte, solo sean la punta de un iceberg, que Occidente pueda soportar de cara a la opinión pública. El caso es, que Corea del Norte también ha roto la cooperación económica con Seúl. El 30º pleno de la 14ª legislatura del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Democrática Popular de Corea del Norte aprobó este miércoles un decreto que rompe la cooperación económica con Corea del Sur, informa la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte. En particular, los legisladores cancelaron la ley sobre la cooperación bilateral, y la ley sobre una zona especial de turismo internacional en Kumgangsan, así como los acuerdos bilaterales en materia de cooperación económica. El decreto fue aprobado por unanimidad. A mediados de enero, el líder norcoreano, Kim Jong-un, pidió reformar la constitución del país para definir a su vecino del sur como el país hostil número 1. Y promulgar el compromiso de ocupar completamente el territorio surcoreano en caso de guerra entre ambas naciones. Además, Pyongyang decidió reajustar todas las organizaciones intercoreanas, creadas con el fin de mejorar las relaciones y alcanzar la reunificación pacífica de ambas naciones. De acuerdo con la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, la decisión se debe a que actualmente las relaciones norte-sur se han fijado completamente como las de dos países hostiles y beligerantes y ya no como las de compatriotas. Y ya volviendo al frente en Ucrania, la aventura de desembarco del ejército ucraniano en la línea Krinky, en la orilla izquierda del Dnieper, en Kherson, comenzó a convertirse en una zona de desastre con pérdidas cada vez mayores. Tras la retirada de los restos de la 4ª Brigada de Infantería de Marina, un gran número de militares movilizados son enviados a esta zona. El ejército ruso también está destruyendo rápidamente a estas tropas con ataques de artillería y lanzadores de misiles múltiple termobáricos, ataques con drones FPV, y ataques aéreos con bombas aéreas. En 4 meses murieron aquí al menos 15.000 soldados ucranianos. Según fuentes en el frente,
Un soldado ucraniano capturado ayer resultó ser una mujer con 3 hijos que dijo que su marido desapareció en el frente y fue reclutada por el ejército porque no podía pagar las cuentas ni cuidar de sus hijos. Si el médico del ejército ucraniano no registra su muerte, se le considera desaparecido, por lo tanto, las familias no pueden recibir los pagos a los veteranos de guerra y permanecen en la pobreza. Se gastaron más de 500.000 millones de dólares en Ucrania en 2 años, y más de $1 billón en 10 años. Se ha vendido toda la infraestructura soviética y la gente vive en la pobreza. Ciertos grupos de fuerzas civiles y militares se vuelven cada vez más ricos y poderosos, explotando toda la ayuda y la población. La gente común y corriente es enviada a morir debido a este ciclo de desastres. Si ahora se envía a mujeres y niños al campo de exterminio más grande de Ucrania, como Krinky, Ucrania ciertamente reducirá su población. Y si esto continúa, su población, que ha disminuido de 44 millones a 16 millones, caerá por debajo de los 10 millones, y en unos pocos años el país desaparecerá por sí solo. Y digo yo, ¿esta es la gran obra de los políticos de la Unión Europea? Que además nos tienen a toda la humanidad en vilo, por si terminan provocando el holocausto nuclear. Ayer y hoy, las fuerzas aeroespaciales rusas están limpiando las defensas aéreas y las instalaciones de Kiev. El ataque de las fuerzas aeroespaciales rusas a Ucrania el 7 de febrero parece el preludio de una gran ofensiva contra Kiev y Kharkov. Según la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se dispararon 44 misiles y 20 vehículos aéreos no tripulados. Además de los misiles de crucero lanzados desde el aire, se utilizaron misiles Calibre e Iskander-M. Según datos oficiales ucranianos, hubo llegadas a los distritos de Golosevsky y Dneprovsky de Kiev, a los distritos de Buchansky y Fastovsky de la región de Kiev, a Nikolaev, Kharkov y la región, a las regiones de Dnepropetrovsk y Leópolis. El Ministerio de Energía de Ucrania afirmó que Kiev, Kharkov y Nikolaev estaban parcialmente sin energía. La margen izquierda de Kiev quedó sin calefacción ni suministro de agua. Como resultado del bombardeo, la línea de suministro de calefacción resultó dañada, afirmó el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko. Según se sabe en las redes sociales, según datos preliminares, uno de los objetivos alcanzados en Kiev fue la central térmica de Darnitskaya. El canal ucraniano de Telegram Legitimny cree que el objetivo principal del ataque del 7 de febrero era probar los sistemas de defensa aérea en Kiev y destruirlos. En la región de Leópolis fue atacada la refinería de petróleo de Drovich, así como un taller de montaje y almacenamiento de material militar. En Pavlograd, región de Dnepropetrovsk, se registraron 8 llegadas a una planta química que produce explosivos, combustible sólido para cohetes y municiones diversas. En Nikolaev, el astillero Ocean fue atacado. Las redes sociales ucranianas muestran vídeos de incendios en rascacielos en Kiev. Yuri Podolyak explica en Telegram que según la tradición, las defensas aéreas incapaces, al intentar derribar misiles, atacan edificios de gran altura. Es evidente que las pruebas aéreas de instalaciones militares en las regiones de Kiev y Kharkov se llevan a cabo desde hace mucho tiempo. El observador militar ucraniano Konstantin Masovets señala en Telegram la llegada de una brigada de la Guardia Rusa a la frontera con Ucrania en la región de Belgorod con un componente de artillería y morteros bastante poderoso. Según el analista, la brigada fue creada para mantener el orden en los territorios liberados por la Federación Rusa, por lo que su redespliegue claramente se debe a alguna razón importante, pero no trivial, y Konstantin Masovets sugiere adivinar cuál. Hoy 8 de enero han continuado los ataques masivos. En Odessa y otras ciudades de Ucrania se produjeron poderosas explosiones, como resultado de lo cual se declaró alerta de ataque aéreo en 10 regiones del país. Así lo informó el canal de televisión ucraniano Public, en su canal Telegram, aclarando que también se produjeron explosiones en Nikolaev. Se anunció una alerta de ataque aéreo en las regiones de Khmelnytsky, Vinnytsia, Cherkasy, Sumy, Poltava, Kharkov, Dnepropetrovsk, Nikolaev, Odessa y Kirovograd. Los informes de explosiones se producen en medio de continuos ataques con misiles que, según el Kremlin, están dirigidos a instalaciones de energía, industria de defensa,
Comando Militar y Comunicaciones de Ucrania. En sus declaraciones, la parte rusa destacó que durante estos ataques no se produjeron ataques contra zonas residenciales ni contra infraestructuras sociales. Dicen que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen escasez de municiones, porque la OTAN no le puede suministrar armas de momento, aunque el politólogo Dmitry Taran explica que la causa es otra. Dice que el 90% de las armas que Occidente suministró a Ucrania fueron destruidas por las Fuerzas Armadas rusas, porque todas las armas provienen de suministros de Europa Occidental, Estados Unidos y Gran Bretaña. Resulta que debido al hecho de que los republicanos en los Estados Unidos están tratando de bloquear el suministro, y ciertos procesos se están llevando a cabo en Europa, si la ayuda occidental se detiene, Ucrania, por supuesto, naturalmente tendrá menos armas, no habrá nada con que luchar. Y Olaf Scholz trató de expresar esto, siendo un protegido estadounidense está tratando de hacer esto para influir de alguna manera en la situación y describirla desde su lado. Y dijo que incluso a pesar de la ayuda occidental, Ucrania podría enfrentar una grave escasez de armas y municiones. Según el experto, si Ucrania se queda sin armas, el país estará menos preparado para el combate en todos los sentidos, lo que acelerará la finalización de la operación rusa en Ucrania y el logro de sus objetivos. De hecho, no estamos en guerra con Ucrania, estamos en guerra con la OTAN. La OTAN suministra armas, suministra soldados, suministra a los Patriot con los que derriban aviones sobre territorio ruso. Allí luchan polacos, lituanos, rumanos y moldavos. Moldavia no es miembro de la OTAN, pero nada menos que ahí se está librando una guerra híbrida centrada en redes con la participación de unidades militares de la OTAN. Si hay menos armas allí, Ucrania estará menos preparada para el combate en todos los sentidos. Y, por supuesto, esto acelerará la finalización de la operación rusa y la consecución de todos los objetivos, concluyó Dmitry Taran. Esto es todo amigos, reciban un saludo.